¿Y a ti cómo te fue diseñando en cuarentena? ¿Cómo te fue con las reuniones con el cliente, los momentos de co-creación y los brainstorm frente a la pantalla? El encierro nos obligó a entender lo que podemos y no podemos hacer a distancia en el mundo creativo. También nos llevó a idear nuevas maneras de ser prácticos, recursivos y productivos. ¿O no? Hoy hablamos con Andrés sobre los retos de ser diseñador de manera virtual. Anécdotas personales, opiniones y reflexiones sobre lo que le deja al diseño esta experiencia ya asimilada por casi todos. Bienvenidos al episodio número 68 de Design Talks, el podcast hecho a distancia y con protocolos de seguridad en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que te hace sentir y pensar el diseño. Si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete a nuestros canales, estamos en Spotify, estamos en Instagram como Design Talks_ES, en Facebook también nos puedes encontrar, incluso en YouTube, así que pásate por todos estos canales y suscríbete al que te guste más. Para todos nuestros oyentes, hola, ¿qué tal? Y hola, Santiago. Andrés, ¿qué tal ese nuevo momento de Design Talks? ¿Qué tal? ¿Qué cree que piensan nuestros oyentes? ¿Qué esperan? Yo creo que no tienen muchas expectativas, es normal. ¿Sí? ¿Bajas? Es, No, es bueno, a ver, vamos a ver con qué salen hoy. a ver, a ver. No, bueno, yo sé que algunos sí pensarán como Andrés, pero tengo la esperanza, Andrés, la vaga esperanza ya cuando uno raspa la olla de que alguien tenga una expectativa un poquito más alta. Pues todavía nos escuchan, así que hay alguien que le interesa el contenido. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Santiago? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que nos ha afectado pues prácticamente a todos, y es el trabajo en el aislamiento, ¿no? Muchísimas cosas cambian, ¿no? Creo que en cualquier tipo de trabajo, incluso hasta en el trabajo de la gente que ya trabajaba desde casa, ¿no? Creo que también hasta a ellos se les cambió el panorama, ¿no? Total, eso tiene un impacto sobre los diseñadores, no solo sobre los diseñadores, pero queremos dar esta perspectiva también desde nosotros, cómo nos cambió la forma de trabajar y también queremos hablar un poco de qué seguirá, ¿no? O sea, cómo esto impactará el futuro. Sí, es complejo entender cómo seguirá porque es impredecible, ¿no? Uno pensaba a final del año anterior, bueno, ya cambiamos de año, ya esto mejorará, ya esto cambiará y ya vamos a llegar a la mitad de este nuevo año y parece que no es tan sencillo, ¿no? Pero ¿no le ha pasado que al principio se decía, sí, cuando esto pase, y ahora ya se empieza a decir, pues no sé, no sé si va a pasar. Sí, yo creo que ya prácticamente, sí, la mayoría de los contextos empresariales o organizacionales tiene ya como esta posición de, bueno, esto puede ser permanente, ¿no? O sea, ya no hay como en las conversaciones esas expectativas de, no, cuando esto termine, no, ya ese cuando esto termine no aparece en las conversaciones y aparece más en un, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo con este panorama, ¿no? Exacto, ¿qué significa? O sea, nos cambió el mundo enfrente de nuestros ojos y entonces, pues bueno, pero ¿cómo nos cambió el mundo? A ver, aquí voy a confesar una cosa de Santiago, de hecho, ni siquiera mía. Ya es normal, Andrés. Confesiones mutuas. Claro, porque yo creo que una de esas cosas que es bien diferente, o sea, que debe ser toda una nueva experiencia, es cambiar de trabajo mientras estuvimos encerrados en cuarentena, ¿no? Pues en esta situación de trabajo desde casa. Y Santiago cambió, o sea, tenemos una primicia y tenemos una opinión desde la experiencia directa. ¿Cómo le fue a usted, Santiago? Pues es que en mi caso fue muy curioso porque yo ingresé a este nuevo lugar eh,
2, 3 días antes del confinamiento. Entonces terminé en un lugar en, digamos, dinámicas normales, laborales, y luego ingresé al otro, firmé contrato, etcétera, y literalmente, 1 o 2 días después, entramos todos a confinamiento, ¿no? Entonces Bueno, lo pero que... vio a alguien, o sea, le vio la cara a alguien. Sí, sí, Esto ya creo que hace una gran diferencia. eso está bien, hubo un contacto físico mínimo. No, de hecho ya no se puede dar la mano, ya no estaba de moda dar la mano, entonces ya era como, hola, así de lejitos, hola a todos, soy el nuevo. Y esa transformación del nuevo al no nuevo fue absolutamente online toda, ¿no? Entonces, creo que la ventaja fue que casi todos los procesos y todas las cosas que empecé a hacer dentro de la organización fueron ya establecidos de manera digital, ¿no? Entonces, no tuvo que haber un choque o una transformación del uno al otro, sino que todo se estableció ya de manera digitalizada y digamos que todo se empezó, todo el funcionamiento de todas las cosas que implicaba una relación con lo que yo hacía, se tuvo que obligatoriamente establecer digitalmente. Entonces ahí todo empezó a fluir, sí, digamos que de una manera natural, obviamente después de conocer bien todo lo que se hacía. Entonces, sí, digamos que fue una ventaja en mi caso, y además porque, bueno, hace años también trabajé bastante desde casa y digamos que tenía ya dinámicas de trabajo establecidas en ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, en mi caso fue ¿Qué? positivo y obviamente con todas las implicaciones que tiene el aislamiento, etcétera, etcétera, pero fue positivo, fue positivo. Pero digamos positivo, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué partes le funcionaron mejor y qué peor? Bueno, positivo en el sentido de que digamos que todas las metas De se que se logró, cumplieron, sí, diga. digamos que todo, De que no me eso, echaron. Así exacto. que, pues, eso ya es. Bueno, ya van a ser casi 2 años, entonces, digamos que en algo pudo ser positivo, pero sí, en que los retos que se planteaban se pudieron cumplir y se logró diseñar todo lo que se quería diseñar y entrar a todos los procesos que se quería y de hecho logramos innovar varias cosas en varias cosas frente a la pandemia y frente a toda la situación. Entonces, sí fue una situación que llevó también a resultados muy interesantes. En el tema negativo, me demoré mucho más tiempo conociendo a la gente, ¿no? O sea, cuando uno entra a una organización y va todo el tiempo de manera presencial, después de un mes más o menos ya sabe bien quién es quién y un poco entiende las personalidades de la gente, la manera de trabajar, ¿no? En este caso, yo me demoré fácil unos 3, 4 meses. Ese es un aspecto importante, por ejemplo. Y también por las relaciones humanas, ¿no? Bueno, yo no cambié de trabajo durante esta situación, pero sí en mi grupo de trabajo entraron, yo creo que estamos más o menos en la tercera parte, ¿no? Entre el 40% de las personas son todas nuevas en nuestro grupo de trabajo. Y digamos que para quien está adentro, ¿no? Del equipo y ya conoce las otras personas, como decía Santiago, ¿no? O sea, ya sabe cómo los otros trabajan, ya sabe qué tipo de personalidades existen en los grupos de trabajo, pues simplemente se convirtió en lo que habíamos construido antes se mantuvo, ¿no? Para quien quedó, pero para el nuevo, llegar de pronto a establecer las relaciones de trabajo se logra, ¿no? Se logra, ¿por qué? Pues porque a eso vinimos, ¿no? A trabajar, así que de una u otra manera se tiene que resolver, pero me di cuenta que las dinámicas sociales fueron las que, sobre todo para esas personas nuevas, fueron las más difíciles, ¿no? Porque no está el café, no está me hago una pausa y voy al escritorio de otro y echamos cháchara sobre este otro tema que no tiene nada que ver con el trabajo, y entonces empezamos a conocernos y a saber que a este compañero de trabajo le gusta esto y que de pronto puedo proponerle ciertas cosas que pueden estar conectadas con el trabajo, puede que no estén conectadas con el trabajo. Entonces, como muy, debo decirlo y hablándolo con ellos, decía como muy solitario, ¿no? Muy entrar y no conocer a nadie y no saber con quién se está trabajando. Muchas veces, yo no sé si Santiago está acostumbrado a hacer los meetings con video, ¿no? Pero muchas veces yo no hago meetings con video, solo la voz, entonces casi que ni siquiera uno se imagina la cara de la persona.
También pasa un montón que ninguna de las dos personas está en el mood como del video, ¿no? Y se siente a veces en la dinámica, ¿no? Entonces, claro, también hay varias reuniones que son solamente audio y que se vuelven un poco más impersonales también, ¿no? Porque muchas veces se convierten en algo más seco, ¿no? Más netamente laboral. Entonces, el tema humano pasa como a otro plano. Y un poco también lo que decía Andrés ahora como que el tema social se empieza a satanizar un poquito, valga la palabra, porque el Valga horario, la palabra de Satanás. o como lo decimos Andrés, discriminar, se empieza un poquito a sentir que la conversación banal es improductiva, ¿no? Es Sí, interesante que en el ambiente laboral físico la conversación banal es distensionante. En cambio, en el sí. ambiente laboral digital, muchas veces la conversación laboral es, oiga, tenemos 5 minutos perdidos. Y muchas veces se vuelve incómodo, ¿no? O sea, como que se siente un poquito, se siente a pecado. A pecado hablar de que, no sé, yo qué sé, perdió el equipo de fútbol o la protesta por acá, ¿no? Etcétera. No, yo creo que también tiene una influencia importante que las reuniones, ¿cierto? Cuando nosotros mandamos una reunión, un calendar, ¿no? Hay una formalidad, ¿no? Hay una formalidad del hecho de decir tengo una cita y en esta cita, dado que estamos en un ambiente de trabajo, pues es una cita para trabajar. O sea, no hay esos momentos en donde no hay una cita, no hay una razón de trabajo y entonces, pues, uno se puede distensionar, como decía Santiago, ¿no? De hecho, les cuento algunas experiencias que intentamos hacer en la empresa y que escuché de otros compañeros diseñadores, en donde, por ejemplo, se creaban, bueno, todos tenemos una herramienta de colaboración, ¿cierto? Entonces, de pronto será Teams, será Skype for Business, será Zoom, será, bueno, la que sea, ¿cierto? Y entonces se empezaron a crear algunos lugares, algunas reuniones perpetuas, o por ejemplo con Google Meet, en donde era para irse a tomar el café. Y de hecho no había café y no había nada, pero era esa sala virtual en donde no hay nada planificado y simplemente quien quiera y quien tenga 5 minutos y se quiera distensionar, se iba y se metía a esta sala virtual y de pronto se encontraba alguien y conversaban por 10 minutos, ¿no? Para intentar emular esas situaciones al trabajo, digamos, que se dan en la vida cotidiana, que en presencia simplemente vamos y charlamos y nos tomamos un café. Claro, claro. Y son momentos que se convierten en algo muy valioso después de una experiencia larga trabajando en casa, ¿no? Porque hay días que uno no se levanta de la silla, porque generalmente, como ahora las reuniones son tan programadas porque de manera virtual, entonces la agenda, entonces hay días de agenda apretadísima, o hay días en donde se alargan las conversaciones y los horarios mismos se alargan. Entonces, como que estos momentos sociales dejan de aparecer en el clima laboral y para los diseñadores también es fundamental tener este momento, ¿no? Este momento como off topic, ¿no? Que es un momento que sí afianza las conexiones con los compañeros y que también distensiona, ¿no? Creo que uno de los elementos importantes que le hace falta al diseñador en estas coyunturas es ese, ¿no? Porque el diseñador como no tiene cosas muy mecánicas, a veces procesos muy mecánicos, sí necesita sentir como que se relaja en algún momento del día, así esté trabajando, ¿no? Porque a veces si estamos arriba en depresión y de tensión, de pronto en algún momento con las exigencias laborales, pues puede que no fluya tampoco la cosa del todo, ¿no? Es importante para los diseñadores, ¿no? Yo creo que nosotros necesitamos tener diferentes estímulos desde diferentes puntos de vista para poder conectar, ¿no? Como decía el difunto Jobs, ¿no? Conectar los puntos, pues esos puntos tienen que ser variados y vienen desde diferentes fuentes. Y yo creo que precisamente esos momentos de distensión, de hablar con un compañero, con otro diseñador, con colegas varios sobre cosas varias, hace que la creatividad se estimule, ¿no? Si nosotros estamos
todo el tiempo concentrados en producir, en hacer ciertas cosas demasiado oficialmente, digamos, como decía Santiago, de pronto reunión tras reunión tras reunión, que nos ha pasado seguramente a todos, ¿no? En este año y medio de esta situación de trabajar desde la casa, hace que a la larga pueda haber una pérdida de creatividad, ¿no? Porque es muy importante para los diseñadores esta Sí. contaminación. Ujú. De pronto también se obliga a que el proceso cambie de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, yo con mis equipos muchas veces hacía dinámicas muy gamificadas o muy desacartonadas, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenía una dinámica que era el taller de las groserías, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuéntame, no sé, refiérete a este problema de una manera burda y ahí vamos a encontrar algunas soluciones más distensionadas. Por ejemplo, ¿no? Yo hacía muchas dinámicas de este tipo. Venga, esta la quiero probar porque está buena. Es fantástica, es fantástica, es fantástica. Ese es contenido premium de Design Talks, Andrés. Entonces ya entraremos, ya ahondaremos en ese tema. Donde Em, nos podemos insultar con libertad. con libertad absoluta. Eh, entonces, hay varias dinámicas que entran de pronto, rozan un poco con el tema social o con el tema de juego, de distensión, que son mucho más difíciles de hacer de manera digital. También un poco porque está este concepto de que como hacemos las cosas de manera digital o aislada, pues cada quien tiene como un timeline mucho más definido, ¿no? Porque digamos que en muchas organizaciones el tema digital también tiene que ser trazable, ¿no? Entonces eso muchas veces no permite salirse un poco de los precedentes, ¿no? Entonces sí afecta bastante los procesos creativos, y también los procesos de creación con áreas que no tengan que ver con el diseño, ¿no? Porque la interacción entre áreas para el tema creativo es fundamental, ¿no? Y muchas veces también es sacarlos de este mindset o de estas posiciones de su propia área, y eso también es mucho más difícil de manera digital, ¿no? No es imposible, pero digamos que lo necesitamos perfeccionar si esto se vuelve tan largo, ¿no? Como ya se está volviendo, pero bueno, ahí son spoilers, ¿no? Después hablamos un poquito más de qué nos espera después, ¿no? Cómo se evolucionará, cómo será el futuro. Pero bueno, yo quería tocar otro tema y es algunos diseñadores seguramente se vieron más afectados, no solo desde su perspectiva, desde la perspectiva, digamos, social, humana, de las dinámicas de trabajo, que creo que diseñadores y no diseñadores, ¿no? Creo que todos o sea, sufrimos de alguna manera estas consecuencias, pero de pronto hay algunas tipologías de actividades de diseño que se vieron gravemente afectadas por el hecho de no poder estar presencialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con facilitación, con codiseño, digamos, toda la serie de workshops, ¿no? Yo creo que han perdido muchísimo su capacidad, porque digamos que cuando uno hace un workshop tiene Sí, unos objetivos de negocio desde un punto de vista y para hacer que en ese workshop sucedan ciertas cosas, pero yo diría que para las empresas la mitad, por no decir más, es team building. No, es poder hacer claro, encontrar personas que en general no están, o sea, no se juntan o se juntan en contextos demasiado formales, como por ejemplo una reunión, para meter las exacto, manos en la masa, ¿cierto? Y trabajar juntos, y eso genera unas dinámicas personales que digamos que rompe en un buen sentido, ¿cierto? Rompe los paradigmas, rompe, digamos, muchas veces la jerarquía, y eso solo se logra, o bueno, digamos no solo, pero es mucho más eficaz si se puede hacer físicamente, viendo a las personas, ¿no? O claro. sea, creando empatía. Y es una experiencia que seguramente se puede reproducir digitalmente. El tema es que no hemos encontrado todavía la manera de que pueda llegar a acercarse, ¿no? Porque estos procesos de co-creación generalmente son algo mucho más humano, ¿no? Acá sentimos al otro, acá por medio de muchas veces de la lúdica o del carisma mismo podemos transmitir mentalidades diferentes para llegar a la disrupción.
¿no? Y eso es mucho más difícil en un meeting de estos digitales, ¿no? Muchas veces la co-creación llega por un momento de clic, ¿no? Por un momento de química, de conexión momentánea, donde se siente que se unió a este punto, ¿no? Un poco como decía Andrés ahorita. Y eso se complica mucho más de manera digital, aunque claramente hay muchos avances, ¿no? Digamos que en algún momento se podrá llegar, yo creo que sí, pero sí sé que en este momento está bien complicado. Yo no sé si llegaremos exactamente al mismo resultado. Yo creo que tiene que cambiar un poco las dinámicas para hacer que se vuelva normal y que la interfaz, ¿cierto? En este momento nosotros tenemos una interfaz que es la pantalla, que es el video, que es el audio, ¿cierto? Así como, bueno, aquí nos ponemos teóricos e incluso el lenguaje es una interfaz, pero no yendo tan allá, nosotros en este momento tenemos una pantalla que hace de interfaz entre las personas y por el momento esa interfaz no es transparente, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con que no es transparente? Es que nosotros somos conscientes de que existe y no tenemos un comportamiento idéntico enfrente de una pantalla a como lo tendríamos cara a cara. Además, sin hablar, por ejemplo, de la visión periférica. ¿Cierto? Nosotros cuando estamos en una habitación y estamos trabajando, estamos en una reunión, nosotros sí estamos poniendo cuidado, pero podemos ser selectivos, ¿no? O sea, yo puedo elegir mirar a otro, yo puedo entender qué es lo que está sucediendo, el lenguaje no verbal y esas cosas todavía, digamos, lo digital no logra reemplazarlo y sobre todo nosotros como personas no estamos acostumbrados a poder eliminar algunas cosas que no podemos hacer o aprovechar, digamos, como se dice, como, sí, aprovechar las herramientas para sacarle provecho más allá, ¿cierto? De lo que, de intentar sustituir a lo que era antes, sino ir como un paso más allá. Eso todavía yo creo que es una cosa que se descubrirá, que se evolucionará y cambiará con el tiempo, pero yo debo decir que dudo que se pueda reemplazar, sino más bien como que cambiará. Eso sí es, Tal eh, vez evolucionará, evolucionará para bien o para mal, ¿no? Eso es chévere. A mí me claro, parece que evolución lo usamos en general como una cosa positiva y la evolución simplemente es evolución. No es ni positiva totalmente. ni negativa per se. Sí, sí, sí. Y eso es sumado a que, digamos, cuando hay un contacto con otro ser humano, hay un timeline de acciones, digamos. En el tema digital, ese timeline es muy cortado, ¿no? Porque incluso si sucede algo, alguien puede callar el micrófono, puede quitar la cámara, puede, digamos que una reunión puede ser algo mucho más impersonal también por eso, ¿no? El timeline físico es una cosa donde no se pueden editar estornudos, donde no se pueden editar comentarios espontáneos, donde no se pueden editar palabras de sorpresa, palabras de molestia, ¿no? O sea, como que lo humano está mucho más ahí. Y creo que también nos hace falta un poco más entender eso, ¿no? Como que muchas veces se usa el medio digital para lo que es neta y estrictamente lo importante, entre comillas, ¿no? O lo que hace avanzar los procesos laborales. Pero este otro aspecto de lo banal o lo que genera conexiones de otra manera se ha ignorado un poco, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en los procesos de este tipo habían muchas dinámicas de sí, tomemos un café o juguemos alguna dinámica que no sé, un brainstorming que premie con ciertas cosas físicas, no sé, un dulce, lo que sea. Y eso también es una cosa que ya no existe en este tipo de procesos, ¿no? Y eso hace que la creatividad misma cambie o la exigencia misma tenga otros matices, ¿no? Porque ya esta cosa cálida, sabrosa, que muchas veces se podía lograr, no se logra, y también la tensión sube, ¿no? Porque el equipo ya no se siente tan creativo como antes, porque no están estos matices muchas veces. Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay otra área del diseño o sea, que sufrió con el tema de la pandemia y es todo el tema de la investigación de usuarios, ¿cierto? No obstante, es posible, por ejemplo, hablar con las personas, hacer entrevistas para hacer investigación de usuario a través de medios digitales. Otra vez, vamos al tema de que estamos en una videollamada y o sea, hay un tema de interfaz que es un poco diferente. De alguna manera,
de alguna manera se puede hacer, ¿no? Y se pueden considerar válidos los resultados. Diría yo que si los comparamos con hacer una entrevista cara a cara, estamos lejos, ¿no? Estamos lejos en poder lograr esa empatía, estamos lejos en poder que sean exactamente lo mismo, pero creo que los resultados se pueden igual lograr. Otra cosa será, por ejemplo, con las observaciones, cuando uno quiere ir al campo y observar qué es lo que hacen las personas sin que esas personas sean conscientes que están siendo observadas, es una cosa que los investigadores, los diseñadores e investigadores están sufriendo muchísimo porque claramente hoy no se puede hacer. Claro, ahí entra también un poco entender el uso de la tecnología y entender que uno de estos procesos no es solamente recopilar cierta data, ¿no? O no aplicar ciertas herramientas, sino también tiene que ver con percepciones mucho menos taxativas, ¿no? Entonces, sí es como desmenuzar mejor el proceso y volverlo a sí, a entender, digamos, ¿no? Para hacerlo de una manera más precisa. Porque sí, digamos que estar físicamente, pues hay muchos sentidos, ¿no? O sea, hay teorías que dicen que el ser humano tiene más de 12 sentidos, ¿no? Este tema digital reproduce, no sé, 2 sentidos tal vez. Y eso a veces lo ignoramos, ¿no? El tema de sentir a otra persona de manera física es una cosa mucho más grande y creo que en estos instantes lo estamos entendiendo. Absolutamente. Bueno, vamos a hablar en la segunda parte del episodio sobre cómo toda esta situación que estamos viviendo va a cambiar y está cambiando, de hecho, cómo se modificará y se está modificando el trabajo y la manera de trabajar de los diseñadores, pues cuando se normalicen las cosas, no digamos que cuando pase la pandemia, porque no creo que vaya a ser las cosas como eran antes. Así que no se lo pierdan, ya volvemos con esta parte de análisis. Bueno, Andrés, continuando con nuestra segunda parte en nuestro episodio de reflexiones cuarentenísticas de diseñadores. Bueno, Andrés, ¿usted qué cree que nos quedaría de consecuencias después de este trabajo como diseñadores en confinamiento? O sea, ¿qué secuelas quedan? Psicológicas y no psicológicas. Traumas, muchos traumas, sobre todo a nivel personal. Bueno, yo creo que una de esas grandes cosas que cambiará para todos será el trabajo desde casa. Yo creo que muchas empresas ya empezaron a replantearse la posibilidad que incluso si se estabiliza todo el tema de la pandemia, pues que los trabajadores puedan tener unos esquemas mixtos, ¿no? Porque es claro que como hablamos en la primera parte del episodio, hay un tema humano que se está perdiendo y que a nivel de tejido, ¿no? Organizacional es muy importante y creo que todos los departamentos de recursos humanos están muy preocupados y muy conscientes de que ir a trabajar no es solo trabajar, así que se está perdiendo muchísimo todo esto, ¿no? Pero yo creo que entonces ellos están evaluando estos modelos mixtos en donde se puede plantear el trabajar desde casa algunos días y algunos días presencialmente. Por otro lado, Andrés, también creo que las organizaciones se están dando cuenta que es posible, ¿no? O sea, que también se pueden llevar a cabo proyectos muy interesantes de manera remota. Y creo que eso también es valiosísimo para cualquier organización y también muestra en muchos casos el potencial que tiene el diseño de aportar ahí, ¿no? Como que los diseñadores también lo han logrado, ¿no? Y pues de hecho ya había muchos modelos de diseñadores que trabajaban de esta manera. Entonces creo que también las empresas están entendiéndolo, ¿no? Están entendiendo que se pueden hacer muchas cosas muy interesantes si se hace bien, ¿no? Que la gente, digamos que puede explotar su talento desde cualquier lugar, ¿no? Porque tampoco, creo que también se potencia no solo el trabajo en casa,
sino el trabajo remoto, ¿no? Si yo estoy de viaje, si yo estoy llevando a cabo otra cosa en cualquier otro lugar del mundo, también puedo seguir siendo parte de la organización, ¿no? Y creo que eso es otra cosa muy interesante que la humanidad está reconociendo. Entonces creo que también hay un montón de ventajas que van a aparecer ahí como consecuencia y que el diseño definitivamente también tiene que adaptarse, ¿no? O sea, muchos diseñadores están teniendo que reinterpretarse, entender también sus habilidades, ¿no? Su manera de aplicar lo que hacen a las nuevas exigencias y eso también, ahí sí como dicen Andrés, nos hace más fuertes, ¿no? Lo que no te mata Total. te hace más fuerte, sí, total. Yo creo que otra de las cosas que ha cambiado, y yo creo que les fue incluso mejores a todos los diseñadores freelancers, ¿no? Sí, pues es su momento, es su momento. Yo creo que digamos que si ya tenían esta manera de trabajo, creo que ahora se les multiplicó un montón, ¿no? Porque hay empresas que seguramente tenían diseñadores de planta y no lograron seguir soportando este modelo y buscaron muchísimo, muchísimo diseño freelance, ¿no? Y además de eso, como el tema digital se volvió el boom obligatorio, evidentemente, todos los diseñadores que tenían que ver con este rubro del diseño, creo que ganaron un montón de espacio dentro del mercado, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones, todo lo que tiene que ver con diseño para campañas digitales, desde el tema visual hasta el tema funcional, creo que fue un boom gigante para freelancers y también para diseñadores de planta, ¿no? O sea, creo que ahí Pero el diseño sí, pudo ganar mucho también. yo creo que muchos diseñadores de planta, digamos, que trabajaban en empresa, ni siquiera tanto porque las empresas no los pudieran soportar, Los corrieran. sino porque si yo ya estoy o sea, si yo iba a trabajar a la oficina y allá, pues bien, porque tenía mis compañeros y estaba chévere el ambiente laboral, etcétera. Ahora estoy desde la casa, pues ¿sabe qué? Deje Totalmente, así, es muchos el migraron. momento. Emprendamos Sí, yo creo que muchos también por eso migraron y yo creo que muchos clientes se flexibilizaron, ¿no? O sea, de pronto la reunión que tenía que ser presencial y entonces había que cuadrar la agenda porque había que ir a presentar la propuesta, pero ahora como es digital, entonces yo creo que también esas dinámicas de los diseñadores freelancers cotidianas, yo creo que se vieron de pronto aceleradas, no solo por más trabajo, sino porque la dinámica, o sea, ellos ya estaban acostumbrados a tener un trabajo desde casa, remotamente, y ahora, dado que todo el mundo entró en esa lógica, yo creo que se facilitaron muchísimas dinámicas. claro, y empezó también a aparecer este voz a voz de, no, mira, yo he trabajado con él antes de esta manera, ¿no? Entonces creo que también ahí hay como un avance gigante y una catapulta, ¿no? Muchas veces les ha pasado a muchos diseñadores que yo conozco que sí, que definitivamente dicen, no, mejor me quedo aquí, no tengo que desplazarme, no tengo que entrar a ciertas estructuras también que no me gustan tanto, ¿no? O sea, como que la independencia de muchos diseñadores freelance también se afianzó y otros también entraron ahí por eso, ¿no? Porque tampoco está el caso que dice Andrés de, no, a mí me encanta el tema en esta empresa, pero hay otros que decían, no, esto está como un poco harto y pues aprovecho para ya establecerme de manera más independiente, ¿no? Creo que también eso queda, hay diseñadores que van a quedar con ese modelo de negocio seguramente de aquí en adelante. Así como el pelo largo. También la barba larga, el baño semanal, ¿no? Creo que se estableció de manera irreparable. Ay, no, el perfume, yo creo que el perfume, las empresas que hacían perfumes, o sea, perdieron una cantidad absurda de ventas, o sea, uy, no, Total, no, no. total. Sí, no, o sea, perdimos el olor organizacional y quién sabe cuándo regrese, ¿no? Porque No, fue el sustituido, olor es una es cosa. distinto. Fue sustituido, es cierto, y bueno, no sé qué tan positiva haya sido la sustitución, pero es cierto. Ay, no, lo mismo, ¿no? No juzgamos, ¿no? Simplemente fue un cambio, una evolución.
Es solo un cambio y pues seguramente en algún momento el buen olor será otra cosa. Se reinterpretará lo que es un buen olor. Absolutamente. Bueno, y volviendo a temas un poco más serios, este tema de la digitalización que tocaba Santiago, es otro de esos grandes vencedores, digamos. Yo creo que el tema de la digitalización tuvo un grande empujón en todos los niveles, porque aquí estamos hablando desde la pequeña empresa que dijo, uy, yo no tenía mis redes sociales, yo no estaba presente eso, en la aplicación de domicilios, y entonces, ¿cómo se hace esto? O venga, me tocó activar esa página web porque yo ni siquiera sabía la clave, cómo era, alguien ayúdeme. Cierto, yo creo Claro. que hay, desde el pequeño hubo una grande conciencia de que si no estabas en el mundo digital, entonces ibas a desaparecer, porque digamos, no, como lo físico perdió muchas capacidades, ¿cierto? Las personas no se podían mover o estaban encerradas o no querían salir por miedo. Claro, Entonces, pues lo digital ganó mucha importancia. Y del otro lado, también las grandes empresas se dedicaron a potenciar sus canales digitales sabiendo que tenían que compensar de alguna manera que, por ejemplo, todo el mundo del retail migró o evolucionó más bien todos sus canales de e-commerce o digitales en general. claro, claro. Y además de eso, Andrés, ¿qué decimos del emprendimiento? ¿No? En el ser humano siempre está este instinto de supervivencia y en las crisis es donde más emprendimientos aparecen. ¿No? Por ejemplo, acá en Colombia, este año y el anterior fueron los años donde más registros de nuevas empresas aparecieron. Entonces, el Wow. diseño pues entra totalmente ahí, ¿no? Desde una imagen corporativa hasta un diseño de producto, un desarrollo digital. Digamos que el diseño está en todas partes cuando aparece un emprendimiento y pues somos un recurso totalmente necesario, ¿no? Creo que empresa que no contrate diseño es muy raro, ¿no? Así sea para cosas que no tengan que ver con el core de su desempeño, lo necesita, ¿no? Sí, yo creo, entonces esto es una cosa que ayudó y está ayudando a que se acelere este tema de la digital transformation en todos los niveles y que hará que mañana las empresas y las personas mismas, ¿no? ¿Cuántas personas, y no hablamos de diseñadores, sino de cualquier usuario, se acercó al e-commerce? ¿Cierto? A comprar cosas online, ¿no? De pronto en muchas partes de Latinoamérica hay este miedo porque no en internet vea eso, usted mete la tarjeta de crédito y se la clonan y se la roban, eso no, por favor. Yo me quedo con mis billetes y yo voy a comprar No, hubo mucha gente que obligada, ¿cierto? Tuvo que, no sé, probar a comprar los víveres, hacer el mercado, ¿cierto? Online. ¿No? Claro. Mucha gente, o compro en la tienda de ropa y me hago llegar a la casa que me llegue la ropa y pues nos la probamos o miramos a ver. O sea, esto hizo que las personas tuvieran que experimentar esto y muchas se quedarán y dirán, bueno, es mucho más fácil, yo hasta aquí llegó mi vida sin la e-commerce. Claro, porque el público digital se amplió, ¿no? Antes de todo este tema era, no sé, hasta los 40, 45 años, ¿no? Y ahora la gente de 70, 65 años ya sabe cómo es, porque ellos también pueden aprenderlo, no tan fácilmente seguramente, pero lo han aprendido, ¿no? Entonces ya tenemos a la abuela comprando en Mercado Libre o tenemos una charla por WhatsApp con el tío grandecito con el que no hablábamos hace mucho, ¿no? Y aparece esta apertura también de mucho público que no lo sentía tan necesario, ¿no? Eso es muy interesante y creo que también hay un potencial para cualquier tipo de innovación y de este apoyo creativo que genera el diseño, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que otra de esas consecuencias que nos va a dejar, pues, esta pandemia y este trabajo desde casa es la valorización del contacto humano, ¿cierto?
O sea, nos hemos dado cuenta de cuánto es importante, ¿no? Porque yo creo que es esas cosas que uno lo tiene y entonces no piensa nunca y sabe que pues es normal verse con las personas, ¿no? Pareciera normal. Es increíble. No Claro. sé cuántas veces le ha pasado, Santiago, que usted ve fotos de hace 2 años y ve un montón de gente reunida y dice, uy, cuando se podía. Sí, sí. Sí, totalmente. Totalmente. Además que este tema social del trabajo, pues también hace falta, ¿no? No sé, el almuerzo de cumpleaños de no sé quién, o la despedida de tal, o la bienvenida, o no sé, firmamos un excelente acuerdo de trabajo esta vez, entonces vamos a La celebrarlo, fiesta. ¿no? El espaldarazo, la fiesta de fin de O sea, año, qué ¿no? Son tristes que muchas son las fiestas cosas. digitales. O sea, las fiestas digitales son muy tristes. Absolutamente. Bueno, es una Son oportunidad, muy, ¿no? Dicen que no hay muy problemas, raras. hay oportunidades. Entonces, la evolución de la Sí, sí, sí. socialización en el digital. Bueno, no sé. Ahí están diseñadores, Sí, inventarnos algo. no, yo insisto en que hay que tratar de reproducir experiencias para otros sentidos, ¿no? Es que no, solo el audio y lo visual no es suficiente. Mm, No es suficiente, total. insisto. Total, total. Bueno, pero yo no hablaba en mi punto con el tema de darle valor o retomar o ser conscientes más bien del valor de los contactos físicos. Ahora, yo creo que en el trabajo también como privilegiar, o sea, como que los momentos en donde nos veamos van a ser significativos, porque yo creo que se desbloqueó, ¿no? Yo creo que en muchas empresas, en muchos jefes, ¿no? Porque ese jefe controlador que es que usted tiene que estar aquí, yo lo tengo que estar viendo y muéstrame su pantalla y póngalo todo grande porque si no yo me pongo detrás de usted y lo veo, porque los hay, los hemos tenido, ¿cierto? Claro, claro, Y dado existen. que no lo podían hacer, porque en el digital, ¿cómo hacen? Esa es una dolencia grande de muchos jefes, entre comillas, ¿no? Como que el control ya no está, ¿no? Y hay que generar confianza en la gente y es un reto difícil. ¿No? La gente que sabe manejar su tiempo es una, la gente que no también. Y también, o sea, hay gente muy talentosa que no es buena manejando su tiempo, ¿no? O sea, hay mil cosas ahí muy, Santiago, usted muy es uno difíciles de de esos que manejar. controla a su equipo. No me diga esto, o sea, Eh, no. Para nada, para nada. Yo soy muy free, pero son cosas que se reconocen, ¿no? Son cosas que a ojo de buen cubero, como dicen, son cosas que se van reconociendo y que como líder muchas veces se tienen que ayudar a mejorar, ¿no? O sea, no es este aspecto de, oiga, usted, no es el dedo señalador, sino es Yo te más instalo el esta cámara amigo que en te tu ayuda. casa por tu bien, no por el Para mío. ayudarte, te instalo estas 50 cámaras para poder ayudarte cuando necesites. Bueno, no, pero más allá de los chistes, yo creo que vamos a generar, o sea, vamos a lograr poder tener un criterio, ¿no? De decir, vea, para esto yo no necesito verme físicamente. Podemos hacer una llamada, una videollamada o una llamada, nos coordinamos. En cambio, para esta cosa es muy importante que nos veamos. Así que, listo, nos vamos y nos vemos presencialmente, porque es que el trabajar desde casa tiene un montón de beneficios también a nivel incluso social, ¿no? A nivel de movilidad, a nivel económico para las personas que deben gastar en transporte todo el tiempo. En ciudades grandes, ¿no? El tiempo de commuting, de ir al trabajo, es absurdo. Son 2 horas, 3 horas de la vida que Claro, se van en transporte. Entonces yo creo que, bueno, sí. esto lastimosamente no aplicará para todo el mundo, pero yo creo que para los diseñadores puede que para una o sea, gran porcentaje haya impactos positivos en este sentido. Yo creo que también es un poco entregarle poder a la autonomía, ¿no? O sea, como que el El trabajar de manera un empowerment. poco más libre, sí, totalmente, hace bueno, hablando en este caso de los diseñadores, haya un reconocimiento de habilidades más grande, ¿no? Y entender dónde puedo llegar a proponer, ¿no? De pronto en el trabajo físico muchas veces no podía entrometerme, entre comillas, en ciertos lugares. Ahora de pronto puedo llegar a proponer, si me queda un poco más de tiempo, puedo llegar a entrar a este nuevo proceso y puedo llegar a entender qué tan, digamos que, qué tan potente llega a ser mi habilidad, ¿no? Creo que eso también entrega
entrega un espacio chévere ahí para el diseño y para entender que el potencial está mucho más allá, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, amigos, hablamos un poco de todas algunos aspectos positivos, algunos aspectos negativos que nos ha dejado esto de trabajar desde la casa, de estar en cuarentena y trabajar como diseñadores. Esperamos que le haya sido interesante para ustedes, que les haya generado alguna reflexión y que de hecho, si salen algunas propuestas, vayan a sus jefes y les digan, oiga, quíteme la cámara, eso no es correcto. No me vigile. ¿Por qué le tengo que compartir pantalla todo el tiempo? No. No, mentira, esperamos que haya sido No. útil para ustedes. No se olviden compartir este episodio con todos sus amigos, con sus colegas, con todos sus colegas en la oficina, compártale y verá que se van a sentir identificados. Nosotros nos veremos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks. Los jueves, como siempre. Chao, chao. Una ventana cerrada, tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar, no quería despertarle y andar. El laburo como en Argentina. Ok, no. ¿Cómo se modificará en el futuro el laboro?